se sigue similar. ¿Lo hacen ustedes o para que practiquen esto? Es muy simple. Lo hacemos. Bueno, me lo dictan. ¿Son las proporciones? Sí, queremos demostrar que la bisectriz exterior cumple que los segmentos a los que divide al lado relativo, la proporción es igual a la proporción del cociente de los lados por donde pasa, ¿no? De donde es bisectriz. Entonces, ahora queremos que la bisectriz pase por acá, ¿no? Entonces tiene que estar el angulito más abierto, ¿verdad? A y la B está C y tienes la bisectriz, que en este caso pues no. Ahora díganme cómo lo dibujo. Para que la bisectriz exterior a alfa ahora caiga por acá, ¿no? Entonces aquí necesito que este esté más cerrado, que esté más abierto en C, ¿no? Aquí voy a poner C. A, B, y luego tienes la bisectriz, aquí está, continúas y necesitamos la bisectriz que pasa por ahí, exterior al ángulo alfa, ¿no? Entonces se va a intersectar como por acá, ¿no? Ahora es el caso en que nuestro D está después de C, antes estaba antes de C, ahora está después de C. A, B, C. Entonces, pues similarmente, ¿no? Voy a trazar una línea paralela aquí que salga de C, paralela a DA. Y aquí le llamamos E. Entonces díganme, ¿cómo procedo ahora? Ustedes díganme. Primero tenemos que estas proporciones, que BC... Ahí te faltó la F, ¿no? ¿Dónde está la A? ¿O esta no lo estás considerando aún? Ah, no, es como BC, ¿no? Ajá, sí. Ahorita, si necesitamos otra letrita, la agregamos, ¿sí? Entonces, tenemos que BC entre BD es lo mismo que BE entre BA, ¿verdad? Ah, sí, BAS entre C. Todo este es C. Todo esto es B y este pedazo es A. Ok. Ajá,
¿Sí? Entonces, pues queremos demostrar que BE, que este segmento mide B, ¿verdad? Que este. O también podríamos tener el otro, la otra proporción, ¿cuál es? CD entre DB es igual a EA entre C, ¿verdad? O que EA es B, ¿verdad? Necesitamos demostrar que o esta, que EA, que esta es B, o que esta también es B. Entonces, otra vez similar, como esta es la bisectriz exterior, este ángulo, estos dos angulitos son iguales, ¿verdad? Pero también tenemos que este y este, ¿cuál y cuál? Que este CEA, este, ¿verdad? Es con este, ¿verdad? Y por lo tanto con este también. Y ahora este, ¿y ahora cuál? También este es el mismo que este, ¿verdad? Y este, si lo continúo, estos dos son iguales. ¿Y qué más tengo? Pues ya lo tenemos, ¿no? Porque ¿cómo es este con respecto a este? Iguales. Son iguales, ¿verdad? Sí. Y como este es igual a este, pero este es igual a este porque es la bisectriz, estos dos son iguales y por lo tanto esto es un triángulo isósceles. Y entonces este lado mide lo mismo que este, por lo tanto este mide B. El EA mide B y esto es igual a B entre C. ¿Sí? Que es esta que tenemos por invertir. Entonces también como consecuencia tenemos que si tienes un triángulo, voy a seguir, aquí es el triángulo A, B, C, podemos comparar cómo son la bisectriz interior respecto a la bisectriz exterior. Entonces aquí trazas la bisectriz interior y trazas la bisectriz exterior. Y el resultado es que este es recto. ¿Y eso por qué? Que la bisectriz interior con la bisectriz exterior de un ángulo, que siempre son perpendiculares, es la afirmación. Pero esto es como fácil, ¿no? Porque sabes que la medida, ¿cuánto es la medida del ángulo? El ángulo BAD. Con respecto a BAC, si sabes que es bisectriz. Es la mitad. Es la mitad. Esta es la mitad de BAC. ¿Y cuánto? Y también sabes que como esta es la bisectriz exterior, este y este miden
Entonces también tenemos que CAF, el ángulo CAF es la mitad del CAG, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ¿cuánto mide todo este ángulo? 180 grados. 180. Entonces sabemos que pi es pues este más este más este más este. Pero este más este es 2 veces la de DAC, ¿verdad? Este BAD es lo mismo que el ángulo DAC, ¿verdad? Y también el CAF es lo mismo que el GAF. Entonces phi es 2 veces el DAC, el ángulo DAC, o sea este más este porque miden lo mismo, más 2 veces el ángulo CAF, ¿verdad? Entonces simplifico en 2. El ángulo DAC más el ángulo CAF es igual a pi. O sea, estoy diciendo que DAC más CAF, o sea, el DAF, entonces el ángulo DAF, ¿cuánto mide? DAF es la suma de estos dos. Pues mide pi sobre 2. Sí, porque es la mitad del otro. ACB. ¿Verdad? Sí. Y por lo tanto, sí, lo que afirmamos, la bisectriz interior al ángulo alfa se intersecta con la bisectriz exterior en ángulo recto. ¿Sí? Y entonces, si tú tienes un triángulo ABC, entonces trazas la bisectriz que pasa por B y que pasa por C y las intersectas. El teoremita dice que la bisectriz, la intersección de las bisectrices en B y C, o sea, estas dos se intersectan, la intersección de las bisectrices forma siempre un ángulo obtuso de medida. ¿Qué medida va a tener esto? Pues es 90, y si este es alfa, más alfa sobre 2. De medida 90 más alfa sobre 2. Y además, si sacas las bisectrices exteriores en B y en C, entonces sacas las bisectrices y las intersectas. ¿Cómo llamamos a este puntito? ¿Se acuerdan? Es IA, ¿verdad? Este es el incentro. Perdón, ¿con eso estás tratando de dibujar un paralelogramo? Da una impresión de eso. Sí, pues da impresión y sí, vamos a usar. Tienda eso. Perdón. A veces el dibujo engaña, pero sí es un paralelogramo. En este caso muy particular, casi Luis isósceles, ¿no? El triángulo. Sí. Entonces, dice que la intersección de las bisectrices en B y C forma siempre un ángulo obtuso de medida 90 más alfa sobre 2. Y la intersección
de las bisectrices exteriores forma un ángulo agudo de medida, fíjate aquí mide, es obtuso y mide 90 más alfa, y si este es agudo, ¿cuánto va a medir? 90 menos alfa sobre 2. Entonces es 90 menos alfa sobre 2. Que eso siempre mide eso, ¿no? Y lo mismo, te vas por la simetría, ¿no? Ahora si intersectas estos dos, ¿cuánto va a medir este ángulo? Si intersectamos estas dos bisectrices. 90 más beta sobre 2. Más beta sobre 2. Y si intersecta estas dos, 90 más gamma sobre 2. 90 más gamma sobre 2. Ahí en ese triángulo, si no te quedas en ese punto, es lo mismo de aquel, de ese triángulo isósceles que dibujaste en el lado izquierdo, aquí, bueno, en el medio, antes de esa figura. Pero cuando haces ese punto que buscas ese centro, estás haciendo lo mismo pero lo haces para todos los ángulos, y donde se une esa bisección. Sí, pues esta es la bisectriz, ajá. no es cualquier sevillana. Entonces ve lo que hace o lo que representa, y con respecto del ángulo es el alfa, el beta y el gamma, ¿no? Ajá. En el centro, para llegar a eso. Eso siempre se cumple cuando estas son bisectrices, ¿sí? A ver, ¿cómo lo demostrarían? Caso 1. Primero, ¿cuánto suma alfa más beta más gamma? Suma pi, ¿verdad? Y luego nosotros sabemos que este angulito, como es bisectriz, este es beta sobre 2, ¿verdad? Y este es gamma sobre 2. ¿Cuánto suma alfa sobre 2 más beta sobre 2 más gamma sobre 2? Si alfa más beta más gamma suma pi, entonces las mitades suman pi sobre 2, ¿verdad? Sí. O sea, 90 grados. Pero nosotros sabemos que la suma de este ángulo, el ángulo B y C, más beta sobre 2, más gamma sobre 2, me dicen si ya falta porque luego nos corren. Bueno, ya es que ayer como que se molesta, ¿no? A Richo no le gusta que le interrumpan. Ayer estaba. Entonces, fíjense, el B y C es el que queremos demostrar que mide 90 más alfa sobre 2. Entonces, pero nosotros ya sabemos cuánto es esto, ¿verdad? Beta sobre 2 más gamma sobre 2, lo despejo de aquí. Entonces el ángulo B y C más, en lugar de beta sobre 2 más gamma sobre 2, voy a escribir 90 menos alfa sobre 2. 90 menos alfa sobre 2 es igual a pi, o sea, 180. Entonces voy a pasar esto para el otro lado porque es el que me interesa, el ángulo B y C, ¿verdad? B y C es 180 menos 90, pues va a ser 90, ¿verdad? Y este está restando, pasa sumando. Más alfa sobre 2. Sí. ¿Sí? Ahora este angulito de la intersección de las bisectrices exteriores. Ahora no voy a considerar solo este triángulo, sino ahora todo este cuadrilátero. ¿Sí? Voy a borrar aquí. ¿Quieres que te ayude?
He compartido los videos, los que tengo, espero les sean útiles como un repaso. Y si no tienen todos los igual en el cuaderno, pues ahí se recuperan. Digo, no puedo todos porque no estoy en todas las clases, pero en los que puedo los comparto. Ahora tenemos el cuadrilátero. Consideramos el cuadrilátero. El cuadrilátero CIB y A. O sea, este cuadrilátero. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma de los ángulos de ese cuadrilátero? De todos los ángulos interiores. ¿También es pi? En un cuadrilátero puedes hacer dos triángulos. Y si un triángulo, la suma de los ángulos es 180, entonces, y como ahí formas dos triángulos, es 360, ¿no? Pero ahora, fíjense también aquí que sabemos. ¿Cuánto es este ángulo? I, B y A. Esta es la bisectriz interior y esta es la bisectriz exterior. ¿Sería 90 grados? 90 grados. El ángulo I, B y A es 90 grados. ¿Y cuál otro es 90 grados? ¿Dónde está el C? I, C y A. I, C y A. Por lo que acabamos de demostrar. Y luego voy a sumar estos ángulos. Entonces tenemos 90 más alfa sobre 2, este. Y luego tenemos este más I, B y A, que es 90, ¿verdad? Más B y AC, más IAC, que también es 90, porque es la bisectriz exterior con la interior. Y todo esto es igual a 360. Entonces aquí tengo 3 veces el 90. Son 270. Lo voy a pasar del otro lado, entonces voy a tener que el ángulo BIAC, o sea este, es igual a 360 menos 270. 360 menos 200, ¿qué? Menos 270. 270 son 90, ¿verdad? 90, sí. Son 90 y luego menos alfa sobre 2. Y es este que tenemos aquí. ¿Sí? Sí. Guárdense todas estas características. ¿Dónde están los pies? Y A lo mejor es un tanto absurdo, o bueno, no sé qué tan absurdo sea, pero igual como se maneja en grados, se puede manejar en radianes, solo que en radianes sería más enredoso, ¿sí? es que es cuestión de gustos. Ahorita se me hizo, ahorita quise trabajar En grados. decimal, ¿no? En grados. Pero puedes trabajar igual. En radianes. Entonces, fíjense, vamos a pasar un poquito lo que ya habíamos visto con Micho, porque varios, pues creo que ustedes no vinieron en esas clases, cuando metió lo de, pues justo estos términos, ¿no? Los IA, ID y C, que son los excentros. Tenemos el incentro, pero también tenemos el excentro. O sea, es el centro, pero de otros círculos que están en el exterior. Entonces, tenemos el triángulo. Entonces aquí tenemos A, que es alfa, y tenemos B, y aquí tenemos G. Y luego tenemos el incentro, que es la intersección de las bisectrices, ¿verdad?
Y con el inserto pues podemos trazar el círculo, ¿no? Lo hice muy arriba, pero algo así, Con ¿no? permiso. Y nosotros ya sabemos, por lo que acabamos de demostrar, que esto mide 90 más alfa sobre 2, ¿verdad? Y si sacas esta otra, es 90 más beta sobre 2 y esta es 90 más gamma sobre 2, ¿verdad? Sí. Y entonces yo puedo seguir ahora trazando las bisectrices exteriores. Por ejemplo, esta. Y este es el IC. Y luego si pasa la bisectriz exterior a este es el IA. Luego pasas la bisectriz exterior, las intersectas. Y aquí está el IB. Lo pones de acuerdo a su vértice. ¿Sí? Y luego, pues estos justo son el centro de un círculo que no es el incírculo, sino el excírculo, con su excentro. Y entonces ese excírculo justo también pasa, este es su centro, y aquí pasa perpendicularmente. Entonces pasa por aquí. Y así dibujas en cada uno, ¿no? Entonces este círculo va a ser tangente a las rectas que son extendidas de los lados del triángulo. ¿Por qué no se le puede llamar aristas? Aristas. ¿No? Pues son lados del triángulo, Ajá. estamos hablando de lados. O esas son las extensiones de las aristas. Sí, es que más usas el término arista cuando estás hablando de polígonos. Y que este es un polígono, amigo. Pero pues le llamamos lados del triángulo. Entonces tienes así, tienes otro círculo acá. Cuyo centro es IA y otro acá cuyo centro es IB, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuánto medía esto? De A a este punto de intersección con el círculo. S menos A. Es S menos A. ¿Y este? S menos B. S menos B, este. S menos B, este. S menos C. Ajá, S menos C y este S menos A, ¿verdad? ¿Y cuánto mide, por ejemplo, de aquí a este le voy a llamar, si este es X, este le voy a llamar X sub C, por el C del círculo, y luego aquí le voy a llamar el Y sub C, y aquí le voy a llamar el Z sub C a esta intersección. Creo que era S menos B. ¿Crees? No me acuerdo. Casi. Pero, a ver, observen esto. Esta recta
recta es la bisectriz exterior de este ángulo, del ángulo YCAB. ¿Y qué quiere decir que es la bisectriz de este ángulo? Que es paralela con la arista del lado izquierdo, del lado derecho. No, ¿qué quiere decir que sea bisectriz? Pues que este cortan. ángulo es el mismo que este. No, ya, bueno. Y también, ¿qué quiere decir? Que si tú te mueves a un punto de acá y a un punto de acá, que estos miden lo mismo que estas longitudes. Y es otro paralelogramo. Sí, entonces quiere decir que los segmentos que el IC o que la recta AIC es equidistante de esto. AIC es equidistante de los puntos de esta recta de donde salen los lados, ¿verdad? De YCA o de AYC. ¿Y de cuál otro? Pues de este, ¿verdad? AZC. ¿Verdad? Son equidistantes. Todos los puntos de esta recta son equidistantes a los puntos de aquí y a los puntos, de hecho, de hasta acá, que puede seguir hasta B, ¿no? ¿Y qué puedo decir de la recta B y C? ¿Van a ser equidistantes a qué puntos? Esta B y C es la bisectriz de este ángulo. Entonces va a ser equidistante a BXC, a BXC, y también es equidistante a BZC o a B, sí, a B y a BZC. De hecho, aquí pude haber dicho en lugar de AZC, que es lo mismo que también a AB, ¿verdad? Y así sí. Y también aquí, en lugar de BZC, a BA, que es lo mismo que AB. Entonces, ¿qué estoy diciendo? BXC y AYC son, entonces me voy a fijar en particular en este punto. Todos estos puntos son equidistantes a estos y a estos, pero también son equidistantes a estos y a estos. En particular este IC es equidistante a AYC. IC es equidistante a AYC y a BXC, ¿verdad? Sí. Es tanto equidistante de este como equidistante de este. Sí. Entonces, es equidistante, si es equidistante de este, es equidistante de toda esta recta. Y es equidistante de toda esta recta. Claro. Entonces, este tiene que caer en la bisectriz de aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que estamos, dice, pertenece a la bisectriz del ángulo gamma. ¿Y qué acabamos de demostrar? Que las bisectrices exteriores entre dos de los ángulos de un triángulo se intersectan con la bisectriz interior del tercer ángulo. ¿Verdad? Ahí me detuve a ver un poco
la relación de seguir construyendo círculos externos a esa circunferencia externa grande. Y parece que sí es posible por cada recta que atraviese esa circunferencia. Es decir, que sería como una estrella grandota. Sí. Las bisectrices exteriores de dos ángulos exteriores de un triángulo se intersecta con la bisectriz interior del tercer ángulo. ¿Sí? Ahorita comentamos. Sí, no está bien. Y entonces, fíjate, aquí tenemos el C y tenemos un círculo, tenemos un punto exterior a este círculo y por este punto pasan las tangentes a este círculo, ¿verdad? Entonces, estas ya sabemos que miden lo mismo, ¿verdad? Lo hicimos en un ejercicio. Sí. En un ejercicio de la tarea que tenías un círculo y un punto exterior y entonces pasas las tangentes aquí. Y entonces esta distancia y estas son las mismas, miden lo mismo. Entonces yo ya sé que entonces todo esto mide lo mismo que todo esto. Y esto, vamos a ver cuánto mide esto, para determinar cuánto mide toda esta línea, todo este segmento. Entonces, hice... Ahí es donde hay que quitarle la A, ¿no? ¿En dónde? B a X. A todo este le vas a quitar el A y vas a saber el segmento BXC. El segmento BXC mira, ya sabemos que aquí lo toca perpendicularmente porque este es el centro que pasa, esta recta es tangente al radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? XC Ahí tendrás que dibujar una línea más para que, bueno. A ver, espera un poquito. Lo que sí sé es que A y C es lo mismo que AZC. El dibujo no lo dice muy bien, ¿verdad? Pero sí, son los mismos porque es bisectriz. Sí. Esos dos son iguales y que estos dos también son iguales. Pero déjame ver cómo se les ocurre. Yo quiero demostrar que todo este segmento mide en realidad el semiperímetro. Lo que sí sé es que sumas estos dos, más estos dos, más estos dos, sabemos que
menos B más 2 veces S menos C. Esto es igual a A más B más C, ¿verdad? Ese es el semiperímetro. Ese es el perímetro, ¿no? Y entonces, ¿qué más sabemos? ¿Cómo es? CXC es CB más BXC, pero CB es A, ¿verdad? A más BXC. Ajá. Fíjense, voy a escribir BXC más BZC. Oye, esto sí está bien. Y también tenemos que CYC, ¿cuánto es? Pues es esta longitud que es B más AYC, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo sé que CXC más CYC CXC más CYC, esto es A más BXC más B más AYC, ¿verdad? Y esto sabemos que es constante, ¿verdad? Porque estas es un punto exterior y estas son tangentes a este círculo. Estas dos son iguales. CXC más CYC es A más BXC más BAYC. Pero fíjate, esto es lo mismo que A más BXC, lo voy a sustituir por BZC porque son iguales, porque esta es bisectriz, ¿verdad? Más BZC más B más y A y C lo voy a sustituir por AZC, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo o no? Sí. Entonces, pero fíjate, ¿quién es BZC más AZC? BZC más AZC es AB, o sea, mide C. Esto es igual a A más B más C. Y esto en términos de semiperímetro es 2 veces el semiperímetro, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que la suma de estas dos es 2 veces el semiperímetro. Entonces, cada una, como estas miden lo mismo, mide el semiperímetro. Aquí mide S. Y entonces, ¿cuánto mide este pedacito? Este pedacito. Pues S menos este, que es A. Este pedacito mide S menos A. Y entonces este también mide S menos A, ¿verdad? Y este mide S menos B. Entonces este pedazo también mide S menos B. Y ya, ¿verdad? Y entonces podemos afirmar por último que
Aquí tenemos, si se dan cuenta, aquí tenemos dos triángulos. Este triángulo YC y CC. Y aquí tenemos un ángulo recto. Y también tenemos el triángulo C, este puntito y aquí también tenemos ángulo recto. Entonces, ¿qué puedo decir de esos dos triángulos? De este triángulo y de este triángulo. Comparten un ángulo y tienen aquí un ángulo recto ambos. Este triángulo grande y el triángulo chiquito. Aquí voy a poner mi dibujo, porque ya sabemos que la tercera bisectriz se intersecta, ¿verdad? Sí. Entonces tengo este triángulo y tengo este triángulo. Son semejantes. Pues esos dos isósceles es como una vista, es como un espejo, ¿no? Ajá, lo volteas por Sí. todo lo que está de un lado está del otro porque es bisectriz. Sí, y hace lo mismo que como el... Ah, no, es que el otro es paralelogramo. Da la impresión de ser un paralelogramo, no un isósceles. Bueno, ya eso sí no sabemos cuánto miden estos, ¿no? Pero, bueno, ahorita no nos vamos a desviar con ese, ¿no? Sí, sí sabemos cuánto mide este y también sabemos cuánto mide este. Pero fíjense, entonces yo sé que esta longitud, que es en realidad mi R sub C, es el radio del excírculo con excentros en IC. Entonces sé que R sub C entre esta longitud, que es S, es igual a este, que es el R, entre esta longitud, que es S menos C. Y entonces se cumple que R por S, que esto ya sabemos cuánto es R por S. ¿El área? El área, le puso S mayúscula, ¿no? Superficie. R sub S es igual, y aquí lo despejo, es R sub C por S menos C. Entonces, el área de este triángulo la puedo calcular también conociendo el radio del excírculo, ¿no? Y lo mismo va a ser, porque todo lo hice para este lado, pero lo mismo lo pudimos haber hecho para acá o para acá. Entonces, por la simetría, esto es, aquí tenemos R sub C por S menos C. Si pongo aquí R sub A, va a ser por S menos quién. Por S menos A. Y si pongo R sub B, por S menos B. Llegamos a una fórmula que demostró mucho. ¿Dudas? No, está bien. Fue muy revelador. En ese punto, ¿por qué es de 90 grados el naranja ese ahí? Ah, porque es la definición, el incentro intersecta a los lados del triángulo. Ah, ya. Esto no es la continuación de la bisectriz. No. Ya. Sí, ya. ¿Cuánto nos queda? No sé, pero aquí ya... Pasó 18 minutos. ¿Por qué no revisé? Porque no han llegado tampoco No ya. llegaron. Mira, aquí tengo... Fíjate el tiempo que tengo de... Estoy grabando, no sé cuánto tiempo haya llegado. Ay, vámonos. ¿Bueno? Pues...